En la Casa de Gobierno. Muchas gracias, gobernador Juan Schiaretti. Lo despedimos. Para continuar, queremos agradecerle a las más de 100 empresas que nos acompañan en este 39º aniversario de Fundación Mediterránea, que les iremos contando a lo largo de la jornada quiénes son, como por ejemplo agradecerle a Aceitera General Dehesa. Agradecemos a Arcor. A Banco de la Provincia de Córdoba. A Merian Hoteles también está presente. Banco Macro. Grupo Techín. Astori. Palmar. Banco BBVA Francés. Cadena 3 Argentina. FSA Automóviles Argentina Fiat. Grupo Sancor Seguros. Grupo Rogio. Holcim Argentina. JC Contigiani. Agradecemos la presencia de Colector. La Voz del Interior. Lotería de Córdoba. Agradecemos al Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Y agradecemos también la presencia y el acompañamiento del Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba. También agradecemos la presencia de OSDE. Pedimos por favor a todas las personas que están aquí acompañando, si pueden tomar asiento para continuar ya de inmediato con lo que será el comienzo del primer panel de este 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Les recordamos a todos poner sus teléfonos en modo silencio para no molestar e interrumpir en las conferencias. Y por respeto al resto, les pedimos por favor a aquellas personas que están paradas que puedan ya ir tomando asiento para presentar el panel. Ahora, también aclarando y pidiéndole a los panelistas que pasaremos a presentar de respetar los horarios de su exposición, así podemos completar con la agenda que tiene lugar durante todo el día. El primer panel de la mañana tiene que ver con la economía argentina en el corto plazo. Invitamos a Gustavo Reyes, investigador jefe del IERAL Cuyo, y a Enrique Sewach, vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Señoras y señores, solicitamos por favor, por respeto, tomar nuevamente sus lugares para poder continuar y no retrasar el programa que tenemos en este 39º aniversario de Fundación Mediterránea. Agradecemos nuevamente la presencia del gobernador Juan Schiaretti, quien se retira por razones de agenda, y nosotros damos comienzo al panel. Adelante, todo el panel es de ustedes. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar con la parte del panel de la economía de corto plazo. La idea es contar un poquito cómo estamos viendo la economía de Argentina, básicamente lo que queda del 2016, y pensar un poquito qué es lo que puede pasar en el 2017. Bueno, la verdad, para mí es todo un honor estar en un panel con Enrique Sewach. Yo voy a contar algo, mi visión, después seguramente él va a profundizar bastante más con la visión de él. Bueno, déjenme empezar a ver muy rápidamente el contexto externo. Básicamente siempre para analizar cómo está la economía, una mirada del sector externo es muy importante, tanto en las épocas buenas como en las malas de Argentina. Lo que ha pasado en el mundo ha sido muy, muy importante, y ahora estamos más integrados al mundo, y esto vamos a ver que claramente es muy importante. Solamente voy a hacer un resumen muy cortito. A la tarde va a haber una presentación muy buena de lo que pasa en la economía mundial, así que simplemente yo voy a hacer unos puntitos nada más. Bueno, en primer lugar, para el año que viene, la verdad, Brasil sigue complicado, pero la expectativa es que haya una leve mejoría. En Brasil, cuando uno ve los indicadores, sobre todo de la Bolsa de Comercio, están reaccionando bien, y algunos hasta se animan a decir que se estaría estabilizando el proceso recesivo. Vamos a ver si eso sucede o no, pero bueno, es una esperanza. Segundo punto muy importante para 2017, cuando uno ve las estimaciones de las principales economías del mundo, uno lo que ve que 2017 la economía
en el mundo va a crecer relativamente poco, pero va a crecer pese a los problemas. Piensen ustedes un poco por la dinámica que tiene la economía argentina. No sé si pueden sentarse. Perdón, señor. Muchas gracias. Bueno, como decía recién, el mundo va a seguir creciendo el año que viene a pesar de los enormes problemas y gran incertidumbre que ha generado el Brexit. Seguramente va a ser poco lo que va a crecer, pero va a seguir creciendo. Las principales economías del mundo van a estar creciendo, es una buena noticia. La mala noticia es que las commodities todavía no han aumentado las tasas de interés en Estados Unidos y ya han empezado a bajar. Si bien, como decía el gobernador recién, los precios siguen siendo altos, pero la dinámica puede preocupar un poquito. La buena noticia es que en el mundo sigue sobrando plata, las tasas de interés están bajísimas. Brasil, con el lío fenomenal que tienen, se endeudaron no hace mucho tiempo a una tasa menor al 6%. Sin duda es una muy buena noticia. Y si bien hay expectativas que Estados Unidos suba la tasa de interés, lo que se espera es que las subas sean bastante moderadas, es decir, pequeñas y pausadas en el tiempo. Y hay tres riesgos, un poquito para terminar con el contexto externo. El primer riesgo es que la salida de la Unión Europea de Inglaterra sea peor de lo esperado, por lo tanto el Brexit tenga un mayor efecto contagio sobre la Unión Europea, y esto puede contagiar a China porque buena parte de las exportaciones de China van hacia la Unión Europea y por lo tanto algún contagio adicional en el precio de las commodities puede haber. Segundo lugar es que Estados Unidos suba más rápidamente las tasas de interés de lo que se espera. Claramente esto tendría efectos negativos sobre las commodities y sobre todo con el financiamiento de Argentina. Vamos a ver que Argentina necesita y bastante plata el año que viene. Y en tercer lugar, lo que viene sucediendo hace 2 años, que Brasil no mejore. Claramente esos son los riesgos. Bueno, con este panorama vamos a la parte del contexto interno. Ahí tienen la tasa de inflación en Argentina, elevadísima, más o menos 43% anual, últimos 12 meses. Ahí tenemos el PBI. Si uno mira lo que está pasando en el PBI, bueno, llevamos ya 1 año de caída del PBI, la recesión tiene 1 año, y lo que es peor que en el segundo trimestre de este año la recesión se acentuó. Esta recesión es muy fuerte o más o menos es parecida a otras que hemos tenido. Bueno, miren, acá tenemos un poquito la historia de las recesiones de Argentina desde los años 80 hasta ahora. Están todas, después la pueden ver más detenidamente, pero la idea es, ¿dónde estamos ahora? Estamos en una recesión mucho más fuerte que las anteriores. Bueno, si uno mira, estamos en una de las recesiones más leves de la historia, muy parecida en profundidad a la recesión que se generó en el 2013-2014. Ahora, esta recesión, aunque no es tan importante en términos históricos, sí es bastante generalizada. Cuando uno abre los distintos sectores, fíjense, la mayoría de las barritas son negativas y tienen signo rojo, que quiere decir que están cayendo. Solamente algunos, y por razones muy obvias, electricidad, gas y agua, y también el sistema financiero presentan leves aumentos. El resto de la economía claramente está en recesión. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, hace 1 año, en este mismo aniversario, nosotros expusimos como 2 escenarios para este año. Un escenario es si ganaba Scioli, otro escenario si ganaba Macri. El escenario de Scioli lo llamábamos honeymoon. ¿Por qué honeymoon? Pues probablemente con el nuevo cambio de gobierno podían entrar algo de capitales, pero como todo se iba a hacer muy lentamente y muy gradualmente, sobre todo en el tema cambiario, probablemente en el corto plazo podía haber alguna pequeña reactivación de la economía, pero los problemas iban a seguir estando y se iban a agravar con el paso del tiempo. Entonces le llamamos honeymoon porque era algo así como el matrimonio, digamos. Primero viene la honey, la noche, la luna de miel, todo bárbaro, y después aparecen los verdaderos problemas, entonces se complicaba a medida que pasaba el tiempo. Ese escenario no sucedió, no ganó Scioli claramente, está Macri. Y al escenario de Macri, ¿cómo le llamábamos? Bueno, el escenario de Macri le llamábamos al revés, Moon Honey. ¿Por qué Moon Honey? Porque
habían dicho que iban a salir rápidamente del cepo cambiario, iban a empezar a ajustar las tarifas, y todo eso era a la noche. La noche iba a aparecer de repente, esperando que la miel llegara en algún momento, y el tema que nos preguntábamos era si se podía llegar a ese escenario donde aparecía la miel. Entonces el escenario de Macri, con el shock claramente cambiario que hubo con la salida del cepo, decíamos que la inflación tenía que estar muy alta, la actividad se iba a complicar, iban a haber importantes riesgos. Y la Jani iba a venir después, le poníamos 2017, donde la inflación iba a bajar fuertemente en el 2017, iba a mejorar la actividad económica y los riesgos ya empezaban a ser bajos. Es decir, exactamente lo contrario que en el escenario de Macri. Bueno, hoy estamos en el Moon Honey, todavía en la parte de la Moon, donde los riesgos son clarísimos. Miren, ese es el indicador de confianza del consumidor. Junio contra junio, de un año contra el otro, caída libre muy fuertemente. Claramente el clima de la economía, el ánimo de la economía por la recesión, por la inflación, claramente es muy complicado. Y a nuestro juicio, digamos, estos riesgos han llevado a que el gobierno un poco adelante el programa eleccionario del 2017. Y básicamente lo que ha hecho es poner toda la carne en el asador para que esa Jani, que parecía bastante lejos, llegue lo más rápido posible, no llegue demasiado tarde y de forma tal de tener las mejores chances de que las elecciones del año que viene le puedan ir bien. Entonces, con este escenario del mundo y de este objetivo del gobierno de traer esa Jani lo más rápido posible acá, veamos qué creemos que puede pasar en el resto del 2016 y 2017. La inflación estaba altísima. La buena noticia que hoy ya estamos viendo es que la inflación en términos mensuales ha empezado a bajar. Fíjense, ahí tenemos con Ciudad de Buenos Aires, sin Ciudad de Buenos Aires. Los distintos indicadores muestran que en los últimos meses ha estado bajando la inflación y más o menos está parecida a la inflación de los últimos 3 años, es decir, cercana al 2% mensual. Esa fue la inflación de julio. Agosto todavía no están todas las estimaciones, enseguida vamos a hablar un poquito. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, las altas tasas del Banco Central, muy por encima de la inflación esperada, si bien complicó la actividad económica en términos de la inflación, empieza a dar sus réditos, porque la inflación, como acabamos de decir, empezó a bajar. Y la pregunta acá es, dado el proceso recesivo, si el Banco Central va a seguir bajando la tasa de interés o no. Y bueno, la verdad que el mercado cree que va a seguir bajando la tasa de interés. Esa tasa de interés que está un poquito por debajo del 28%, se espera que fin de año llegue al 25% y fin del año que viene cercano al 20%. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Banco Central no baja la tasa de interés más rápido, de forma tal de acelerar esta Jani? Bueno, la verdad que no es fácil para el Banco Central porque tiene restricciones. ¿Cuáles son? 3 restricciones importantes. La primera, expectativas inflacionarias. La segunda, rollover de las LEVAX. Y tercera, arbitraje cambiario. Veámoslo muy rápidamente. Expectativas inflacionarias. Miren, hoy estábamos con, yo les decía, una inflación 43% anual. De acá a fin de año, probablemente terminemos diciembre con una inflación cercana al 37%. Y lo que espera el mercado es que el año que viene la inflación sea 20%. Muy gracias. Pero esta inflación, si bien fin del año que viene sería bastante más baja que la actual, sigue estando por arriba de las expectativas de lo que quiere el Banco Central, que es, vamos a corroborarlo en estos días, pero aparentemente sería 17%. En términos mensuales, ¿dónde estamos hoy? Para verlo más fácil. Bueno, la inflación de agosto, sacándole el tema tarifas, estaría más o menos 1,5% mensual, que es más o menos lo que se esperaría que siga la inflación de acá a fin del año que viene para llegar a ese 20%. ¿Okay? Sin embargo, para llegar al 17% del Banco Central, debería bajar un poquito más esa inflación del 1,5 al 1,3. Entonces el Banco Central tiene que seguir trabajando de alguna forma para seguir reduciendo las expectativas inflacionarias. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo ha hecho hasta ahora? Con tasas de interés por arriba de la inflación esperada. O sea, que es una restricción importante. ¿Qué es lo que pasa con las expectativas inflacionarias para poder bajar la tasa de interés? La buena noticia es que las expectativas inflacionarias vienen bajando.
Ahí tienen el grafiquito, fíjense, las líneas rojas son las expectativas relevadas por el Banco Central de la inflación y la verdad que están un poquito por debajo de las de los últimos meses. La mala noticia es que cuando la inflación se le saca todo el tema de tarifas, el último dato completo que tenemos es junio, vamos a ver qué pasa cuando aparezcan los datos de agosto, pero la inflación de junio fue 2,4%, o sea, estamos muy lejos de ese 1,3% que tiene la meta del Banco Central para llegar en promedio al año que viene. Es decir, que va a tener que seguir trabajando y eso implica que las tasas de interés van a seguir bajando, pero claramente no tan rápido en la medida que las expectativas inflacionarias no bajen mucho más de lo que han bajado hasta ahora. Segunda restricción, las LEBACs. O sea, gran parte de estas letras vencen a muy corto plazo. Si el Banco Central ofrece tasas muy bajas, bueno, la gente que se les vence las letras, no las renueva, el Banco Central tiene que emitir mucha plata y claramente se le complica el objetivo inflacionario. Tercera restricción para que no bajen tan rápido las tasas de interés, claramente el mercado cambiario. La tranquilidad que hoy tenemos en el mercado cambiario, enseguida vamos a ver un poquito de qué se trata, pero básicamente tiene que ver con la rentabilidad esperada de la inversión en pesos versus la rentabilidad esperada de la inversión en dólares. Si uno mira las cuentitas en términos mensuales, fíjense que la rentabilidad esperada de una LEBAC en pesos es apenas superior a la rentabilidad esperada de un bono en dólares. Por lo tanto, digamos, hay algo de margen para bajar un poquito más la tasa, pero no es enorme. ¿Qué está pasando con las expectativas de depreciación del tipo de cambio? Que claramente podrían darle, si bajan las expectativas de depreciación, bueno, claramente el Banco Central podría bajar un poquito más la tasa de interés. Bueno, hoy lo que se espera que el Banco Central, lo que se espera en el mercado cambiario es que el tipo de cambio siga subiendo porque estamos en inflación. La leche, el pan, la carne, todo sigue subiendo. Quizás a menor ritmo que antes, por eso bajó la inflación, pero sigue subiendo. Y el dólar se espera que también sigue subiendo. ¿Y cuánto se espera que suba? Más o menos un dólar cercano a 16 y cercano a 18, 19 fin del año que viene. Fin de este año cercano a 16, fin del año que viene entre 18 y 19. Pero ese dato no es el más relevante. ¿Por qué no es el más relevante? Porque lo relevante es cuánto puedo comprar con ese dólar. Es ese dólar sacándole la inflación. Si uno hace esa cuentita, el poder adquisitivo del dólar a precios de hoy es lo que tenemos en el segundo gráfico que acabo de poner. Fíjense que el dólar de 15 de hoy es más alto al dólar que teníamos claramente fin del año pasado, que es más o menos un dólar, yo casi no alcanzo a ver acá, pero un dólar de 13 más o menos a precios de hoy. Y con la salida del cepo, el dólar de febrero que había llegado a 16, sería un dólar de hoy cercano a 18, más o menos. De ahí, ¿qué pasó? Bajó el dólar y subió la inflación, entonces hoy estamos en 15. De acá a fin del año que viene, el valor del dólar sería cercano, el poder adquisitivo del dólar, a 14,5. Es decir, que nominalmente seguiría subiendo, pero la inflación le ganaría un poquito y perdería poder adquisitivo. Enseguida vamos a ver que tiene mucho que ver con lo que pasa en el sector externo. ¿Qué está sucediendo hoy en el sector externo? Bueno, primer semestre, ¿hubo malas noticias del sector externo? Claramente no. El mundo siguió creciendo en el primer semestre, salvo Brasil, el resto siguió creciendo. El dólar, lo acabamos de ver, fue más alto que el del año pasado. Si bien desde febrero empezó a caer, en promedio es bastante más alto de lo que teníamos el año pasado. Y los precios internacionales, la relación precios de expo dividido precios de impo, también mejoraron. ¿Qué pasó entonces en ese contexto con nuestras exportaciones? Lamentablemente siguieron cayendo. Miren la dinámica, es la línea azul, de las exportaciones apenas mejoraron un poquito al principio de año, probablemente por exportaciones retenidas esperando la devaluación, y después siguieron cayendo. En este contexto que las exportaciones no se recuperaron, la balanza comercial siguió siendo negativa. Y si a la balanza comercial le adicionamos los gastos de turismo, los gastos de pago de intereses de la deuda, es lo que tenemos, lo que se llama la cuenta corriente. Y la cuenta corriente, fíjense, primer semestre de este año versus segundo semestre del año pasado, sigue siendo negativa y con un rojo importante.
Ahora ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que las cuentas externas hayan sido tan negativas y el Banco Central haya subido las reservas? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que Argentina salió del default, volvió a acceder a los mercados internacionales y apareció el crédito. Entonces aumentó fuertemente la oferta de dólares, ahí lo tienen claramente porque la Argentina empezó a tomar deuda. ¿Y qué es lo que sucedió? Bueno, como decíamos recién, la demanda de dólares subió, pero la oferta subió mucho más y por eso el Banco Central pudo comprar dólares. Entonces, lo que les estoy diciendo es que buena parte de la tranquilidad en el mercado cambiario tiene que ver con que empezaron a entrar dólares por deuda de la Argentina, pero no porque las cuentas comerciales estén bien. Las perspectivas de esto para el año que viene, bueno, ¿de qué va a depender? ¿Qué pase con el mundo? Lo dijimos recién, Brasil un poquito mejor, el mundo va a seguir creciendo, pero va a seguir creciendo poco. No esperemos un año tipo 2006, 2007, cuando el mundo volaba. Va a crecer poco, entonces mucho no va a ayudar. No va a jugar en contra, pero de ahí a ayudar mucho, difícil. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio real? Lo acabamos de decir. En realidad se espera que en términos reales el dólar caiga un poquito. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno es básicamente reactivar la economía. ¿Y cómo lo va a hacer? Tratando que entren la mayor cantidad de dólares posible y de financiar sus desequilibrios con deuda. Y esto va a repercutir más dólares que entren, tipo de cambio real más bajo, y esas eran las estimaciones de caída del tipo de cambio real que teníamos recién. Por lo tanto, esto tampoco va a ayudar muchísimo, y los precios internacionales, bueno, vamos a ver qué suceden, pero hoy por hoy, en los últimos meses, los precios de las principales commodities han estado cayendo. No se espera que sigan cayendo, se espera cierta estabilidad, pero de ahí a que suban y nos ayuden, difícil. ¿Qué les estoy diciendo? Que ese problema de desfinanciamiento en las cuentas externas para el año que viene seguramente va a continuar, por lo tanto Argentina claramente está expuesta en el mercado financiero mucho más ahora que antes de lo que pase con la tasa de interés en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Por último, y ya para dejarle más tiempo a Enrique que presente su visión, ¿qué está pasando con el nivel de actividad? Dijimos que segundo trimestre de este año se había profundizado la recesión económica. Bueno, veamos algunos indicadores. Miren, esos son indicadores de consumo, ventas de consumo, distintos rubros y en términos anuales, es decir, un mes contra el mismo mes del año pasado. Claramente la mayoría negativo. Si vemos lo mismo en la industria, exactamente igual. Y si vemos en la construcción, exactamente igual. Esos son los gráficos que todos los días salen en los diarios y vemos variaciones muy importantes negativas respecto del año pasado. Déjenme hacerles un punto muy importante. Esos gráficos no sirven para nada para tomar decisiones. Para nada. Les explico, déjenme un ejemplo muy simple. Imagínense ustedes que yo el año pasado empecé una dieta y pesaba 180 kilos. Si hoy me comparo, de los 180 kilos estoy pesando 110 kilos. Estoy más flaco que el año pasado, pero por supuesto, 180 menos 110. Pero si hace 3 meses yo pesaba 90, ¿es relevante decir que hace un año estaba más gordo? Digamos, estaba más gordo, pero relevante no es. Lo relevante es que hace 3 meses que vengo engordando como loco. Lo mismo pasa con esto. Mirar cifras de hace un año no sirve para nada. Lo que hay que ver es qué está pasando en los últimos meses sacándole la estacionalidad. Y si uno mira eso, fíjense lo que tenemos en los indicadores de la industria. En los últimos meses, la caída libre parecería estar tocando un piso. Si vemos para la construcción, exactamente igual. Si vemos para el consumo, no tanto. En algunos indicadores siguen cayendo, pero no tenemos datos todavía de julio y de agosto, y los pocos que tenemos de julio y de agosto sí mostrarían algún freno de esa caída. ¿Qué está pasando con algunos determinantes del consumo? Bueno, la caída libre del índice de confianza del consumidor, si vemos los datos de julio y agosto, mostrarían también que se habría frenado esa caída. Si vemos préstamos, siguen cayendo cuando uno le saca inflación, pero si vemos préstamos relacionados al consumo, fíjense, préstamos personales, préstamos con tarjeta de crédito, se estaría amesetando esa caída. Es decir, muchos indicadores mostrarían que se estaría amesetando en el tercer trimestre la caída. Y si vemos un indicador adelantado muy importante como es la bolsa de valores,
Fíjense, ahí tenemos el Merval en dólares. Le pusimos que partiera del mismo lugar al Merval que a los emergentes y que los países avanzados. Claramente el Merval está más arriba. ¿Qué quiere decir? Que está entrando plata a Argentina, que las empresas valen más. Lo que pasa es que esa plata todavía no se gasta. Cuando se gaste, la economía va a empezar a surgir. Claramente no se está gastando, pero es una condición necesaria para que la economía salga de la recesión. Entonces, en definitiva, ¿qué nos dicen todos estos indicadores? Bueno, que en el tercer trimestre la economía podría estar tocando fondo en su proceso recesivo. Ahí está un poquito la estimación. Y que en el cuarto trimestre podía empezar a crecer muy, muy poquitito o empezar a recuperar algo de lo caído. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos recién, toda la carne en el asador del gobierno, obra pública, jubilados, plata a provincias, la inflación está bajando, probablemente haya una segunda recomposición o segunda parte en paritaria en este año, entonces la pérdida del poder adquisitivo quizás mejore. El blanqueo está muy lento, pero tarde o temprano de acá a fin de año algo de plata seguro va a entrar y eso va a ayudar. Y nuestra estimación es que esa pequeña mejora a fin de año claramente no va a alcanzar para cambiar el número promedio de todo el año. La economía va a caer más o menos 1,5% y el año que viene una pequeña subida. Fíjense, el numerito da poquito más del 3%, pero 1% es arrastre estadístico, o sea que hay un crecimiento en la economía del año que viene, pero en este escenario que es el base, tampoco es un escenario que la economía rebote rápidamente. Riesgos siempre hay. El primer riesgo es que la confianza del consumidor que venía en caída libre se estabilizó, vuelva a caer, esperemos que no suceda. Segundo riesgo es que las paritarias sean demasiado fuertes, entonces alteren el proceso inflacionario. El tercer riesgo ya es el más importante, las cuentas fiscales. Miren, en rojo son las metas del Banco del Ministerio de Economía, Finanzas, no sé cómo se llama, que Brad Guy puso a principios de este año, ¿sí? En azul son las metas, el problema fiscal, el déficit fiscal que espera el mercado. 2016 no hay grandes diferencias, pero fíjense 2017, enormes. El mercado casi no espera ningún ajuste en las cuentas fiscales. Y claramente, ¿qué quiere decir esto? Que si no hay ajuste en las cuentas fiscales, se está financiando todo, se va a seguir financiando con deuda, y el camino claramente que uno hubiera esperado y que dio bastantes esperanzas el ministro a principio de año, claramente no se cumpliría en las cuentas fiscales. Cuarto riesgo es que los precios de las commodities sigan cayendo, esperemos que no suceda. Con todo esto, ¿cómo sigue la economía? Bueno, la verdad que hay una divergencia entre el corto y el largo plazo. ¿Qué es el corto plazo? Este año y el año que viene. ¿Qué es el mediano plazo? 2018-2019. Para este año y el año que viene, la inflación, como decíamos, está cayendo. El nivel de actividad, varios fenómenos lo van a tirar para arriba, lo van a empujar. Obra pública, jubilados, salarios, tasas de interés más bajas, alguna entrada de capitales, provincias con más plata, seguramente una mejor cosecha el año que viene del agro. ¿Y qué factores lo pueden tirar para atrás y oscurecer este panorama? Lo que pase afuera. Commodities, la tasa de interés en Estados Unidos, el Brexit que sea más complicado de lo que se piensa. Ahora, mientras esto sea más complicado, el crecimiento de la economía y la reactivación va a ser mucho menor, pero el tipo de cambio real en este escenario, si esto se complica, probablemente le gane a la inflación. ¿Ok? O sea, mientras más se complique el sector externo, claramente el tipo de cambio va a reaccionar y va a subir. ¿Qué esperamos para el mediano plazo? Bueno, la verdad que uno está preocupado. ¿Por qué? Porque hoy bajaron claramente la probabilidad de cumplir las metas fiscales, como yo les mostraba recién. Por lo tanto, hay mayor necesidad de tomar deuda. Y una economía que toma deuda, ¿cuándo la va a pagar? En el futuro. Si tiene que pagar más deuda en el futuro, la probabilidad de bajar la presión impositiva, que es históricamente alta, entonces es más baja, y esto complica muchísimo la economía. Y en tercer lugar, si la economía se está basando en endeudamiento, uno no puede descartar otro atraso cambiario. Entonces, si uno suma A, B, C y D, el camino que estamos ahora reduciendo la inflación y tratando de estabilizar la parte macro no parece ser el más seguro en el mediano plazo. Muchísimas gracias.